En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la ansia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, y en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Después de haber celebrado ayer con gran alegría en toda la Iglesia la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen, hoy vamos a hacer referencia a una celebración que es propia de nuestra ciudad, de nuestra diócesis de Toledo, que es la conmemoración de Santa Leocadia, Virgen y Mártir. Y bueno, simplemente quisiera hacer una breve reseña, como ya hicimos el día de San Andrés, sobre lo que es la vida de Santa Leocadia, lo que conocemos por la tradición sobre todo. Se nos cuenta que las primeras fuentes hagiográficas datan probablemente del siglo V, donde se nos narra que Leocadia pertenecía a una familia noble. Según la tradición, fue Publio Daciano, prefecto romano de Hispania y gobernador de la Bética, el que aplicó en Hispania el decreto de Diocleciano, que ordenaba la persecución de los cristianos y fue el responsable directo de su encierro, y en última instancia la muerte por martirio incruento. Al llegar a Toledo, el pretor Daciano manda encarcelar a Leocadia por la confesión pública de su fe, y Leocadia rechazó la apostasía. Leocadia fue encerrada con amarras y en una mazmorra oscura, para que reflexionara sobre los tormentos que la esperaban si no rectificaba. Enterada del martirio de Eulalia de Mérida y de otros mártires como entre otros Vicente, Sabrina y Cristeta de Talavera, con los tremendos tormentos que les fueron aplicados con gran crueldad, Leocadia muere tal vez también de agotamiento en prisión. Pues bien, esta joven, esta santa, que es especialmente patrona de los jóvenes de nuestra archidiócesis, es la que nos ilumina en este día y es la que marca también las lecturas que hoy vamos a escuchar en nuestra ciudad. Y por eso quisiera comentar uno de los dos evangelios que se nos proponen. Se nos propone un primer evangelio, que recordáis que es ese evangelio según San Lucas, si lo encuentro, según San Marcos, donde nos encontramos con la unción en Betania. Pero vamos a comentar el segundo evangelio, que es al menos el que creo que yo voy a hacer, que es, en definitiva, las instrucciones que da Jesús en el discurso apostólico, sobre todo donde habla Jesús de que él mismo va a ser como signo de contradicción y que los cristianos también en la participación y la identificación con él serán signo de contradicción. Por tanto, escuchamos este evangelio. Del evangelio según San Mateo. Si alguien se declara a mi favor ante los hombres, también yo me declararé a su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero si alguien me niega ante los hombres, también yo le negaré ante mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Pues puede parecer este evangelio que acabamos de escuchar como un evangelio muy duro, pero en definitiva es reconocer que ante Cristo o tomamos posición a favor de él o poco a poco lo vamos rechazando. Mirad, es verdad que la primera parte sobre todo puede ser aparentemente la más áspera, porque directamente dice el Señor que si alguien me niega ante los hombres, también yo le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Es verdad que aquí vemos lo que es el drama de la libertad humana, es decir, que Dios respeta nuestra libertad,
Si una persona ha negado durante toda su vida al Señor, lo ha rechazado, no ha querido aceptar su gracia, no ha querido aceptar sus invitaciones, Dios en este sentido se muestra respetuoso con su libertad y lo que Él ha mantenido durante toda su vida lo respeta incluso después de la muerte. Por eso, pues la predicación y el sentido de hablar del cielo, de hablar del infierno y de hablar del purgatorio. Parece que a veces cuando los curas hablamos del infierno se nos tacha, ¿no?, de oscurantistas, parece que estamos en la Edad Media, parece que la Iglesia no ha avanzado, pero es que es hablar de lo que el Señor también nos está diciendo en el Evangelio, es respetar la misma palabra del Señor, es respetar ese depósito de la fe que se nos ha transmitido. ¿Por qué? Porque Cristo respeta nuestra libertad. Ese es el gran don que hemos recibido, la libertad para servir al Señor o la libertad para servirnos a nosotros mismos o servir a otros dioses, a otros ídolos que se nos puedan presentar. Por tanto, aquí lo primero que se nos dice es que para ser discípulo de Cristo tenemos que declararnos a favor de Cristo, tenemos que confesar nuestra fe en Él, no tener miedo de ser cristianos y de ser muy cristianos, de ser auténticos discípulos de Jesucristo. Después da un salto el Evangelio, da un salto el Señor en este discurso apostólico y dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Claro, y esto a uno se le ponen los pelos de punta diciendo, pero vamos a ver, si el Señor nos ha prometido la paz, si es lo que vamos a celebrar dentro de unos días en la Navidad, ¿cómo ahora nos dice que no ha venido a traer paz a la tierra? ¿Cómo entender entonces al Señor? Mirad, es verdad que el Señor trae la paz, o sea, eso es totalmente cierto. Pero también es verdad que ante el Señor, como anunció en su momento Simeón, es una bandera discutida, o sea, ante Él se dividen las relaciones humanas muchas veces. ¿Por qué? Porque esto lo vemos en las familias, que si tú sigues verdaderamente a Cristo, habrá gente en tu familia que quizás no siga al Señor. Y habrá gente que incluso le moleste que tú hables del Señor, que tú bendigas la mesa cuando llegue el día de Navidad, cuando llegue el día de Año Nuevo, cuando llegue el Día de los Reyes, pues seguramente habrá gente que le molestará que tú estés en la misma mesa sentado con tu primo, con tu tío, con tu tía, y a lo mejor no les gusta que tú bendigas la mesa, que tú reces, que tú des gracias al Señor por los alimentos. ¿Por qué? Porque ante el Señor es verdad que Él viene a traer la paz, pero sin embargo, ante los hombres se genera esta división, porque o unos le acogen, otros le rechazan. Y esto es tremendo, ¿no? Porque es verdad que el Señor es la paz en el sentido de que si renunciamos a nosotros mismos podremos descansar en Él, nuestro corazón descansará, pero también es cierto que hasta que el Señor vuelva al final de los tiempos, se introduce esta guerra y se introduce esta diatriba en el mundo, entre aquellos que siguen al Cordero y entre aquellos que lo rechazan. Y aquí, pues ya la siguiente contradicción que el Señor propone, ¿no? Y es que el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. O sea, fijaos el estribillo, no es digno de mí. Luego sigue diciendo, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Es decir, aquí tenemos que recordar lo que nos dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, nuestro corazón está hecho para amar a Dios y cuando invertimos el orden, ponemos otras cosas por delante, entonces no entendemos nada, no entendemos ni la relación con mi esposo, con mi esposa, no entiendo ni la relación con mis hijos, no entiendo ni la relación con mi familia, no entiendo ni la relación de amistad, ni la relación con mis compañeros de trabajo, con mi jefe. ¿Por qué? Porque he invertido totalmente el orden de mi corazón, he invertido el orden de la caridad. Entonces todo esto se desmorona totalmente. Por tanto, si yo quiero amar verdaderamente a mi esposa, amo a Dios. Si yo quiero amar verdaderamente a mis hijos, amo a Dios. Si yo quiero amar verdaderamente a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a aquella persona de mi parroquia que es insoportable, que es un pesado, que ama a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque cuando en nuestro corazón invertimos el orden y Dios deja de estar en el centro y empieza a estar por otro lado, entonces nuestra mirada sobre la realidad se desajusta totalmente. Es decir, cuando Cristo no está en el centro, nos damos cuenta de que todo pierde sentido, ¿no? Y aquí una cosa que es súper importante, ¿no? Y es algo que aparece en los versículos anteriores, y es que efectivamente en la familia hay una transmisión de la fe, pero sobre todo llega un momento en el cual los hijos tienen que ser los que se decidan por el Señor. Esto cualquier padre de familia lo ha podido constatar, que por mucho que se esfuerce, o tú te encuentras con Cristo, o no te vale que te hayan dicho tus padres, que te hayan perjurado, que te hayan dicho, que te hayan... Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos transmitir al Señor en la familia, y es precioso, y es una labor que no nos tenemos que cansar, porque la auténtica célula de evangelización de nuestro día sigue siendo la familia. Esto es así.
Pero no nos tenemos que desesperar porque en algún momento de nuestra vida veamos que nuestros hijos se cansan, que nuestros... ¿Por qué? Porque hay que rezar para que ellos se encuentren con Cristo, no simplemente para que acepten lo que nosotros les decimos, sino para que ellos también tengan un encuentro con Cristo vivo, que es lo que da sentido a nuestra existencia. Bueno, esto era algo que quería comentar entre medias, pero concluyo con los últimos versículos del Evangelio. El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Es decir, 3, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque uno no puede querer llegar a la gloria sin pasar por la cruz. Cuando hice el Camino de Santiago, al acabar el segundo bachillerato, me encontré con esas camisetas curiosas y simpáticas que seguramente muchos de vosotros habréis visto. Y es una camiseta que era como así de color naranja y aparecía como el pie de un peregrino, con ampollas, con tiritas, y ponía eso, ponía arriba sin cruz y ponía abajo no hay gloria. En inglés, no pain, no glory. Y es verdad que si queremos ser verdaderamente discípulos de Cristo, tenemos que empezar por tomar la cruz, por abrazar la cruz. Y hago referencia a una pequeña escena que aparece en la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Cuando están saliendo de la Ciudad Santa, están saliendo de Jerusalén y ya van camino del Vía Crucis, cuando están saliendo del Palacio de Pilatos y ya van camino del Vía Crucis, plantan delante del Señor la cruz. Y justo van detrás los dos ladrones, el mal ladrón y el buen ladrón. Y llega el Señor y de repente cuando plantan la cruz delante de él, la abraza. Y el mal ladrón empieza a insultarle, a decirle, necio, ¿cómo abrazas ese instrumento de tortura? ¿Cómo? Porque no se da cuenta de que abrazar la cruz es realmente abrazar a Cristo. Lo que nos tiene que dar miedo en la vida no tienen que ser las cruces o los sufrimientos, sino que lo que nos tiene que dar miedo en la vida es una cruz en la que no esté Cristo. Lo que nos tiene que dar miedo es el sufrimiento en el cual el Señor no está presente. Eso es lo que nos tiene que dar miedo, porque los cristianos no es que nos guste sufrir por sufrir. Es decir, cuando celebramos a los mártires, no los celebramos porque han sido personas que hayan sufrido mucho, que hayan desgastado mucho, sino porque han sido personas que han vivido la virtud de la caridad en su grado más excelso. Es decir, lo más importante es vivir la virtud de la caridad. Lo más importante es vivir el amor. A veces eso conlleva el sufrimiento, es cierto, pero la parte esencial del cristiano no es el sufrimiento, no somos masocas los cristianos ante la sociedad, sino que tenemos que ser personas que vivan desde la caridad. Y la frase final es tumbativa, ¿no? El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Pues una invitación en esta mañana a perder la vida desde las 8:15 más o menos de la mañana. Una invitación a perder la vida, pero a encontrarla en el Señor. Porque el que pierde su vida en cosas que no merecen la pena, pues al final acaban sus días, acaba su vida y dice, ¿a qué he dedicado mi vida? Pero el que pierde su vida desgastándola por el Señor, esa vida es preciosa a los ojos de Dios. Como vemos también en el Evangelio, que también se puede proclamar de San Marcos, de ese frasco de alabastro que se rompe y que llena de olor toda la casa. Cuando nos rompemos en amor por Cristo, eso llena de fragancia toda nuestra vida y la vida de aquellos con los que nos cruzamos. Pues feliz día de Santa Leocadia a todos los fieles de esta archidiócesis, especialmente a los jóvenes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Santa Leocadia, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.